Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se titula Volvió por él. Espero que lo disfruten, es una historia que escribí para ustedes. Si lloran, díganmelo en los comentarios. Yo lloré grabando la historia. Bueno, vamos con el video. A veces, si cierro los ojos y me quedo completamente quieto, juro que puedo volver a oler el pasto recién cortado del campus de la academia. Puedo oler el café barato de la máquina del pasillo, el sudor agrio en las chaquetas de entrenamiento y el aire denso, pesado y húmedo de las tardes de verano en la tierra. Dios, daría todo lo que tengo en mis cuentas bancarias por respirar ese aire una vez más. Un aire que no haya pasado por los filtros de carbón de una fragata estelar. Un aire que no sepa a ozono, a metal recalentado y a la fría indiferencia del vacío. Pero cuando abro los ojos, solo veo metal. Y sé que nunca volveré a oler ese verano. Matías y yo nos graduamos un martes. Éramos jóvenes, ridículamente jóvenes, de esa manera en que solo se es cuando todavía crees que el universo te debe algo. La Tierra acababa de pasar por el primer contacto apenas una década atrás. El mundo entero había cambiado, pero nuestras realidades seguían siendo las mismas. Éramos dos chicos de clase trabajadora que se habían matado estudiando en la universidad militar con la esperanza de conseguir un puesto en la Guardia de la Unión Terrestre. Queríamos un sueldo decente, tal vez una pensión a los 50 años y una vida tranquila. Pero entonces llegaron ellos. Nosotros les decíamos los calculadores, aunque su nombre real era una serie de clics y frecuencias que nuestro aparato fonador ni siquiera podía replicar. Eran una especie antigua, esbelta, de piel grisácea y ojos que parecían lentes de cámara fotográfica, siempre enfocando, siempre midiendo. No tenían malicia, pero tampoco parecían tener un alma. Para ellos, el universo era una gran hoja de cálculo, y en esa hoja de cálculo descubrieron que necesitaban infantería. Los humanos éramos perfectos para su negocio. Nuestros huesos soportaban más gravedad que los suyos, curábamos más rápido de los impactos cinéticos y sobre todo, nuestra especie estaba desesperada por recursos. Recuerdo la tarde en que Matías me mostró el folleto digital en el comedor de la academia. Sus ojos brillaban con una intensidad que casi me asustó. ¡Hey, mira esto! ¡5 años! Solo piden 5 años de servicio en sus unidades de contención perimetral. Matías, esas son misiones mercenarias en el borde exterior. Nos van a usar como carne de cañón para sus guerras por recursos. ¿Y qué si lo hacen? Matías se inclinó hacia adelante, bajando la voz y sus manos temblando ligeramente por la emoción. ¿Has visto los créditos del contrato? Mira los créditos que pagan por año. Si sobrevivimos esos 5 años, regresamos a la Tierra con la vida resuelta. Podré comprarle la casa a mi madre, la que tiene el jardín grande que siempre quiso, y tú podrías pagar las deudas médicas de tu familia. No volveríamos a vestir un uniforme jamás. Seríamos libres. Miré la cifra en la pantalla. Eran más números de lo que mi mente podía procesar. Para dos chicos recién salidos de la academia como nosotros, aquello no era solo dinero, era la llave para salir de la miseria, un boleto dorado para comprar nuestra libertad. 5 años. Es mucho tiempo en el espacio, Matías. Matías sonrió. Esa sonrisa suya, amplia y contagiosa, que siempre lograba disipar mis dudas. Me dio un puñetazo amistoso en el hombro. Vamos, 5 años pasan volando, hermano. Entramos juntos, nos cuidamos las espaldas, cobramos el dinero y nos largamos. Nadie se queda atrás. ¿Qué dices? ¿Le vendemos 5 años de nuestra juventud a los grises? Esa misma noche, firmamos el contrato digital. Dejamos que los escáneres alienígenas registraran nuestras retinas, nuestras huellas dactilares y nuestro mapa genético. No lo sabíamos en ese momento, pero en el instante en el que el sistema emitió ese pitido verde confirmando la firma, dejamos de ser ciudadanos de la Tierra y nos convertimos en simples recursos, en activos biológicos registrados bajo el mando de una especie que no entendía el concepto de fatiga, del miedo o del dolor. El viaje de ida hacia el sector minero de la galaxia fue nuestra primera dosis de realidad.
Nos asignaron a una fragata de transporte clase Prisma. Si tuviera que describir ese lugar en una sola palabra, sería estéril, supongo. No había ventanas. Los alienígenas no necesitaban mirar las estrellas para saber dónde estaban. Sus mentes se conectaban directamente a los sistemas de navegación cuántica de la nave. Para nosotros, las paredes eran de un polímero blanco y liso que reflejaba una luz fluorescente y constante, una luz que no cambiaba, que no permitía saber si era de día o de noche. El tiempo comenzó a estirarse, a perder su forma. El comedor de la nave era igual de deprimente. No había comida real. Los calculadores nos proveían de unos bloques de pasta grisácea, una mezcla perfectamente balanceada de carbohidratos, proteínas y vitaminas diseñada para mantener a un mamífero terrestre en óptimas condiciones de combate. Sabía a tierra húmeda y a cartón. Recuerdo que en nuestra tercera semana de viaje, sentados en esa mesa blanca y fría, Matías empujó su bandeja con fastidio. Si vuelvo a comer esta basura un día más, creo que mis papilas gustativas se van a declarar en huelga. Se quejó, apoyando la barbilla en su mano. Yo me reí, aunque sentía el mismo nudo en el estómago. Ya sé, ¿por qué no pensamos mejor en el filete de ternera que nos vamos a comer cuando volvamos, Matías? Un filete grueso, con papas fritas y una cerveza bien fría. Los ojos de Matías se iluminaron de nuevo. Un filete no, mejor 3. Y nos sentaremos en la terraza de ese restaurante cerca del puerto a ver los barcos pasar, sin alarmas de proximidad, sin luces de emergencia. Solo el sol, cervezas bien frías y filetes. Ese se convirtió en nuestro ritual. Cada vez que el ambiente de la nave se volvía insoportablemente frío, cada vez que extrañábamos el cielo azul o el sonido de la lluvia, nos sentábamos a describir con el mayor detalle posible lo que haríamos el día que terminara el contrato. Nos obligábamos a recordar por qué estábamos soportando ese aislamiento. Hablábamos de los proyectos de las casas que compraríamos, de los viajes que haríamos, el olor de la tierra húmeda. Ese monólogo compartido era nuestro escudo contra la locura. Una tarde, mientras revisábamos nuestro equipo táctico en la armería, la voz sintética del capitán de la nave resonó por los altavoces. Era una voz monótona, generada por un software de traducción que eliminaba cualquier rastro de modulación emocional. Atención unidades de infantería terrestre 4 y 5. Aproximación al sector del despliegue de 120 unidades de tiempo. Preparen sus sistemas biológicos para la inserción militar. Matías me miró mientras se ajustaban las placas de la armadura pesada. El metal gris de la estructura alienígena contrastaba con su piel joven. Nos colocamos los cascos y por primera vez el sistema de soporte vital se activó, llenando mis oídos con el sonido rítmico y mecánico de mi propia respiración. Bueno, aquí empieza la cuenta regresiva. Año 1, misión 1. Cuídame la espalda allá afuera. ¿Quieres? Cuenta con ello, hermano. Entramos juntos y salimos juntos. Le contesté asegurando mi rifle de plasma al arnés. Las compuertas del hangar comenzaron a abrirse, revelando por primera vez el vacío del espacio y abajo el primer planeta hostil que pisaríamos. Un mundo envuelto en nubes de color azufre y tormentas eléctricas constantes. El primer paso de un camino que se suponía duraría 5 años. El primer día de una cuenta regresiva que, rezábamos, nos devolviera a casa sanos y salvos. Las compuertas del hangar terminaron de abrirse con un profundo gemido metálico que resonó en todo el interior del transporte. El rugido de los motores quedó atrás y por primera vez desde que abandonamos la Tierra, el universo dejó de parecer una inmensa ventana para convertirse en un lugar real. Frente a nosotros se extendía un paisaje tan hostil que durante unos segundos ninguno de los soldados humanos dijo una sola palabra. Montañas negras se elevaban hasta perderse entre nubes amarillentas atravesadas constantemente por relámpagos de un intenso color verdoso. Del suelo brotaban enormes columnas de humo que ascendían lentamente desde grietas abiertas en la roca, como si
el propio planeta respirara con dificultad. La atmósfera tenía un tono enfermizo que convertía la luz de aquella estrella desconocida en un resplandor opaco y apagado. No había árboles, ni ríos, ni nada que recordara remotamente a la Tierra. Solo había piedra y ceniza. También un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración rebotando dentro del casco. Los calculadores comenzaron a avanzar sin detenerse a contemplar el paisaje. Sus movimientos eran idénticos a los de siempre, precisos, económicos, por así decirlo, perfectamente sincronizados. Para ellos, aquel planeta no era un mundo extraño, era simplemente el sector de extracción X-12, un punto más dentro de una interminable red de operaciones militares. Nosotros, en cambio, necesitábamos unos segundos para comprender que acabábamos de dejar atrás el único hogar que habíamos conocido. Matías fue el primero en romper el silencio. Bueno, definitivamente aquí no me compraría una casa. Evidentemente no pude evitar soltar una risa. Era absurda, inoportuna, pero precisamente por eso consiguió aliviar la presión que me oprimía el pecho desde que las compuertas comenzaron a abrirse. Siempre tienes que hacer un chiste, ¿verdad? Si no lo hago yo, lo hará el universo. Y créeme, el universo tiene bastante peor sentido del humor. Negué con la cabeza mientras descendíamos por la rampa. Recuerdo perfectamente el instante en que mi bota abandonó el metal del transporte y se hundió unos centímetros en aquella tierra gris cubierta de ceniza volcánica. Había imaginado ese momento cientos de veces durante el viaje desde la Tierra. En mi cabeza siempre estaba acompañado por música heroica, discursos inspiradores o la sensación de estar formando parte de algo importante. La realidad fue mucho más sencilla. Solo pensé, ya no estamos en casa. Nuestra primera misión, resultó sorprendentemente tranquila. Durante casi 10 horas escoltamos a un grupo de ingenieros alienígenas que instalaban una red de sensores sísmicos alrededor de una antigua explotación minera. Caminamos kilómetros enteros bajo un cielo enfermo, mientras el viento levantaba pequeñas tormentas de polvo volcánico que golpeaban constantemente nuestras armaduras. Ningún enemigo apareció, ningún disparo rompió el silencio. Lo único que escuchábamos era el zumbido de los equipos de perforación y la voz monocorde del capitán indicando nuevas coordenadas. Aquella noche, mientras regresábamos a la fragata, varios soldados comenzaron a relajarse por primera vez desde que habíamos llegado. Hey, no estuvo tan mal. Si todas las misiones son así, estos 5 años van a pasar volando. Comentó uno de ellos quitándose el casco apenas cruzamos la esclusa de descontaminación. Y Matías me dio un codazo. ¿Ves? No soy el único optimista. Honestamente, yo también quería creerlo. Dios, cuánto quería creerlo. Las primeras semanas transcurrieron de una manera parecida. Descendíamos sobre distintos planetas, protegíamos convoys de suministros, acompañábamos equipos científicos o patrullábamos instalaciones cuya importancia jamás llegué a comprender. Poco a poco, empezamos a familiarizarnos con la rutina de la fragata. Descubrimos que ascensores tardaban menos en llegar al hangar, que pasillos permanecían siempre vacíos a determinadas horas, y todo tipo de cosas que uno descubre en un lugar al que puede llamar su hogar. Con el tiempo, comprendí que incluso una nave militar podía convertirse justo eso, en un hogar, si pasaba suficientes días viviendo dentro de ella. Las jornadas siempre terminaban igual. Después de entregar el equipo y revisar nuestras armaduras, Matías insistía en que fuéramos juntos al compartimiento de mantenimiento para limpiarlas. Según los manuales de los calculadores, bastaba con introducirlas en una cabina automática de descontaminación, pero él decía que hacerlo a mano le recordaba a cuando ayudaba a su padre a lavar la camioneta los domingos por la mañana. Además, si yo la limpio, podré saber exactamente dónde tiene cada rayón. Eso no cambia absolutamente nada. Claro que sí. Dime entonces, ¿qué es lo que cambia? Que deja de ser una armadura cualquiera. Miré la mía durante unos segundos. Hasta entonces, no era más que un conjunto de placas grises idénticas a las del resto de la unidad. Pero supongo que Matías tenía razón.
La pequeña marca que había dejado una roca durante nuestra primera misión seguía allí junto al hombro izquierdo. Era insignificante, pero era mía. Aquella costumbre terminó convirtiéndose en una competencia absurda. El primero que terminara en limpiar la armadura tenía derecho a dejarle al otro el desmontaje completo del rifle de plasma. Nunca supe si Matías era realmente más rápido o si simplemente hacía trampa. Lo que sí recuerdo perfectamente era su costumbre de cantar mientras trabajaba, o mejor dicho, de destrozar cualquier canción que intentara cantar. Tenía una capacidad extraordinaria para desafinar. Por favor, si los alienígenas nos atacan ahora mismo, seguramente va a ser solo para obligarte a callarte. Protesté una tarde mientras estaba intentando limpiar los restos de ceniza acumulados entre las juntas del antebrazo de mi armadura. Bueno, eso significa que mi estrategia está funcionando. ¿Cuál estrategia? ¿De qué hablas? Si canto lo suficientemente mal, el enemigo se rendirá antes de llegar. No pude evitar soltar una carcajada. Incluso uno de los técnicos alienígenas levantó la cabeza de su consola para observarnos durante unos segundos. Unidad humana 04. El patrón acústico emitido por la unidad humana 05 presenta importantes desviaciones respecto a la escala musical terrestre registrada en nuestra base de datos. Matías dejó el cepillo sobre la mesa y respondió completamente serio. Lo sé, estoy improvisando. El alienígena permaneció inmóvil varios segundos. Podía verlo procesando aquella respuesta. Finalmente bajó la vista hacia su tableta y dijo: Registro actualizado. Los humanos alteran deliberadamente los patrones musicales durante las tareas de mantenimiento para incrementar la moral de la unidad. Método peculiar. En cuanto el técnico desapareció por el pasillo, los dos estallamos en carcajadas. Aquella fue la primera vez que comprendí algo que terminaría acompañándonos durante el resto del contrato. Los calculadores podían entender nuestro idioma, podían estudiar nuestra anatomía, podían predecir nuestros movimientos sobre un campo de batalla con una precisión aterradora. Pero jamás conseguirían comprender por qué dos hombres podían pasar 20 minutos riéndose de una canción horriblemente desafinada mientras intentaban limpiar el barro de unas armaduras. Y por extraño que parezca, eran precisamente esos pequeños momentos los que hacían que el peso de la guerra resultara un poco más llevadero. Porque las misiones seguían acumulándose, los planetas empezaban a confundirse unos con otros, y aunque todavía no éramos conscientes de ello, cada vez regresábamos un poco menos parecidos a los muchachos que habían abandonado la Tierra, soñando con una casa, un jardín y una vida tranquila. Los primeros meses todavía intentábamos recordar el nombre de cada planeta. Después de cada despliegue, mientras esperábamos nuestro turno en la descontaminación, Matías abría el mapa estelar de la tableta y buscaba pacientemente el pequeño punto luminoso donde habíamos estado aquel día. Le gustaba ampliar la imagen y señalar con el dedo aquel mundo perdido entre millones de estrellas. Míralo bien, algún día podremos decir que hemos sobrevivido ahí. Cuando volvamos a la Tierra, nadie va a creer que estuvimos aquí. Entonces, les vamos a enseñar el mapa. Pensarán que lo descargaste de internet. Pues les enseñaré mis cicatrices. Van a pensar que te peleaste con un gato quizás. Un gato de 4 toneladas quizás. Aquella costumbre duró menos de un año. Llegó un momento en que los nombres comenzaban a mezclarse unos con otros. Algunos mundos estaban cubiertos por océanos negros donde enormes plataformas de extracción flotaban entre tormentas eléctricas permanentes. Otros eran desiertos de cristal donde el calor deformaba el horizonte y hacía vibrar el aire alrededor de las armaduras. También hubo lunas tan frías que el aliento se congelaba dentro del casco si el sistema térmico fallaba apenas unos segundos. Con el tiempo dejamos de llamarlos por sus nombres y empezamos a recordarlos por aquello que casi nos había matado. El planeta de las tormentas, la luna de hielo, el desierto rojo, las cavernas donde nunca dejaba de temblar el suelo. Los calculadores cambiaban una coordenada en el mapa. Para nosotros era simplemente otro lugar del que debíamos regresar vivos, y de alguna manera siempre lo conseguíamos.
No porque fuéramos mejores soldados que el resto, simplemente porque aprendimos a cuidar el uno del otro mucho antes de convertirnos en buenos militares. Recuerdo especialmente una misión durante nuestro segundo año. Nos habían enviado a recuperar varios módulos de comunicación que habían quedado abandonados tras una evacuación de emergencia. Parecía un trabajo sencillo, tan sencillo de hecho que la mayoría de nosotros caminaba con el rifle colgado al hombro en lugar de llevarlo preparado. Bueno, eso fue un error. La explosión ocurrió tan cerca que jamás llegué a escucharla. Lo único que recuerdo es haber sentido cómo el suelo desapareció bajo mis pies y cómo una onda de choque me lanzó varios metros por el aire. Cuando recuperé la conciencia, estaba boca abajo entre una lluvia de piedras y tierra ennegrecida. El visor del casco se había agrietado y apenas podía distinguir formas borrosas entre el humo. Intenté levantarme. La pierna derecha no me respondió. Durante unos segundos pensé que la había perdido, y entonces escuché la voz de Matías por el comunicador. No te vayas a mover, voy por ti. Apenas pude responder antes de que una nueva descarga de plasma impactara contra las rocas que tenía delante. Recuerdo verlo aparecer entre el humo disparando con una calma que todavía hoy me parece imposible. No corría como un héroe en las películas, avanzaba cubriéndose, buscando siempre el siguiente refugio, disparando únicamente cuando era necesario. Cuando llegó hasta mí, ni siquiera preguntó si estaba bien, simplemente me levantó por uno de los brazos y me preguntó. ¿Puedes apoyar la pierna? Lo intenté, pero un dolor insoportable me atravesó la cadera y solo pude negar con la cabeza. Bien, eso es perfecto. ¿Perfecto? ¿De qué diablos hablas? Eso significa que ahora sí puedo presumir que cargué con un adulto completamente equipado. Antes de que pudiera protestar, pasó uno de mis brazos sobre sus hombros y prácticamente me arrastró hasta una formación rocosa mientras el resto de la unidad respondía al ataque. Aquella noche los médicos confirmaron que solo había sido una fuerte contusión. Matías fingió decepción. ¡Qué lástima! ¿Qué tiene de malo? Ya estaba pensando en contarte durante años cómo te salvé la vida cargándote como a una princesa. Le lancé una almohada. Fallé. Él tampoco dejó de reírse. Nunca hablábamos seriamente de aquellas cosas, ¿saben? Quizás porque hacerlo significaba reconocer lo cerca que habíamos estado de no volver. Con el paso de los meses, las pequeñas rutinas comenzaron a importar tanto como las propias misiones. Matías descubrió que, si dejabas fermentar durante varias semanas las barras nutricionales con un poco de azúcar destinado a los reactores biológicos de las unidades médicas, el resultado era una especie de líquido turbio con un sabor espantoso y apenas suficiente alcohol para marear a un ser humano. No sé cómo llegó a esa conclusión. Nunca quise preguntárselo. Solo recuerdo entrar al camarote una noche y encontrar 3 pequeños recipientes escondidos bajo su litera. Caballero, tengo el honor de presentarle la primera cerveza artesanal fabricada a bordo de una fragata de los calculadores. Observé el líquido. Tenía un color entre marrón y verdoso que no inspiraba precisamente confianza. Eso parece combustible. No juzgues un libro por su portada. Huele terrible. Eso significa que ya está lista. Lo probamos aquella misma noche. Era, sin ninguna duda, la peor bebida que he probado en toda mi vida. Tenía el sabor de una barra nutricional disuelta en agua caliente con un ligero toque metálico al final. Escupí el primer trago de inmediato. Matías, en cambio, levantó el vaso improvisado como si estuviera bebiendo el mejor whisky escocés de la tierra. Hermano, ¿Qué? sabe horrible. Así es. Muchísimo. Pero sabe a libertad. Y por extraño que parezca, tenía razón. Aquella cerveza improvisada se convirtió en nuestra tradición. Cada cumpleaños conseguíamos reunir suficientes barras para preparar una nueva tanda semanas antes. Esperábamos a que terminara el turno nocturno. Apagábamos las luces del camarote y celebrábamos en silencio para evitar que los sensores acústicos detectaran actividad fuera del horario de descanso. El pastel era un bloque nutricional al que Matías le clavaba una pequeña luz química de emergencia a la que hacíamos pasar por vela. Siempre decía exactamente la misma frase.
Pide un deseo. Yo cerraba los ojos y siempre pedía el mismo deseo: volver a casa. Nunca se lo dije. Estoy seguro de que él también pedía exactamente lo mismo. Una noche, después de celebrar mi cumpleaños número 27 con aquella espantosa cerveza casera, nos quedamos sentados frente al pequeño ventanal del pasillo de observación, contemplando el inmenso vacío del espacio. La fragata navegaba en silencio entre las estrellas. Matías sostenía la tableta sobre las piernas, sin decir una palabra. Tachó otro día del calendario. La pantalla ya estaba cubierta por cientos de pequeñas cruces rojas. Permanecimos varios minutos observándola. ¿Sabes qué es lo raro? Yo negué con la cabeza. Que ya no cuento los días que faltan. Lo miré sorprendido y pregunté: entonces, ¿qué es lo que estás contando? Los días que logramos volver. Dijo sonriendo sin apartar la vista de la pantalla, y mientras observaba aquella inmensa colección de pequeñas cruces rojas extendiéndose sobre la tableta, comprendí que tenía razón. Hacía mucho tiempo que aquel calendario había dejado de ser una cuenta regresiva. Se había convertido en el registro silencioso de una promesa que cumplíamos una y otra vez. Cada marca significaba exactamente lo mismo. Hoy también volvimos. Con el tiempo, dejamos de contar las misiones. Al principio, cada despliegue era un acontecimiento. Al regresar al camarote, repasábamos durante horas todo lo que había ocurrido. Señalábamos sobre el mapa el planeta en el que habíamos estado y discutíamos qué podríamos haber hecho mejor. Después de un par de años, aquellas conversaciones fueron desapareciendo. No porque dejáramos de aprender, sino porque la guerra empezó a parecerse demasiado a un trabajo. Nos despertábamos con la alarma de despliegue, comprobábamos el equipo, descendíamos sobre otro mundo cuyo nombre apenas recordábamos, y si teníamos suerte, regresábamos antes de que terminara el turno. Los días dejaron de diferenciarse unos de otros, solo seguían existiendo dos clases de jornadas: aquellas en las que volvíamos y aquellas en las que alguien no lo hacía. La primera baja de nuestra unidad fue un muchacho de Buenos Aires llamado Esteban. Apenas llevaba unos meses con nosotros cuando un derrumbe sepultó parte de un complejo minero durante una evacuación. Nunca encontramos su cuerpo. Los calculadores registraron el incidente como una pérdida logística inevitable, y a la mañana siguiente otro soldado ocupaba su litera. Los humanos no funcionábamos así. Durante semanas nadie quiso utilizar aquella cama. No era por superstición, simplemente nos parecía incorrecto fingir que nunca había existido. Fue entonces cuando comprendí que la guerra no solo intentaba matarte durante las misiones, también lo hacía poco a poco, obligándote a acostumbrarte a las ausencias. A pesar de todo, Matías seguía encontrando maneras de recordarnos que todavía éramos personas. Cada vez que regresábamos de un despliegue especialmente duro, aparecía con 2 tazas de café que había conseguido cambiar por postres a los cocineros humanos del módulo de abastecimiento. ¿Otra vez hiciste trueques? Claro. Me encantan los postres, la verdad. Más me gusta el café después de pensar que iba a morirme. Entonces, ¿por qué siempre me das una taza? Porque las tragedias son más llevaderas cuando alguien se sienta contigo a beberlas. Nunca encontré una respuesta para eso. Nos limitábamos a permanecer sentados junto al ventanal del corredor de observación mientras las estrellas pasaban lentamente frente a nosotros. A veces hablábamos de nuestras familias, otras veces discutíamos qué haríamos con el dinero cuando terminara el contrato. Matías quería comprar un pequeño terreno cerca de la casa de sus padres y construir un taller. Yo soñaba con una casa donde pudiera dormir más de 6 horas seguidas sin que una alarma me despertara. Hoy me resulta extraño recordar lo sencillos que eran nuestros sueños. No queríamos hacernos ricos, solo queríamos recuperar la vida que habíamos dejado en pausa. El 4.º año llegó sin anunciarse. Si alguien me hubiera preguntado cuánto tiempo llevaba allí, probablemente habría respondido que 2 o 3 años. Pero el calendario decía otra cosa. Cada noche, antes de acostarse,
Matías tomaba la tableta y dibujaba una nueva cruz sobre el día que acababa de terminar. Nunca se olvidó de hacerlo, ni siquiera las noches en que regresábamos cubiertos de barro, ni cuando pasábamos 40 horas seguidas sin dormir, ni después de aquellas misiones en las que el silencio del transporte durante el viaje de regreso resultaba mucho más pesado que cualquier conversación. Siempre encontraba un momento y ponía una pequeña línea roja, un día menos. Con el tiempo, dejé de preguntarle por qué seguía haciéndolo. Creo que ambos conocíamos la respuesta, porque mientras pudiera tachar otro día, significaba que seguíamos vivos. Hubo ocasiones en las que también fui yo quien tuvo que cuidar de él. Recuerdo una operación de rescate en la que una explosión lanzó a Matías contra los restos de un vehículo de transporte. El golpe le dejó sin aire y apenas podía mantenerse en pie. No era una herida grave, pero durante varios kilómetros avancé prácticamente sosteniéndolo por uno de sus brazos mientras él insistía entre jadeos en que estaba perfectamente. Aquella fue probablemente la única vez en 5 años que conseguí devolverle una mínima parte de todo lo que él había hecho por mí. No le salvé la vida, nunca hizo falta, pero entendí que cuidar de alguien no siempre significa cargarlo sobre los hombros. A veces bastaba con caminar a su mismo ritmo. Cuando comenzó nuestro 5.º año, los rostros nuevos ya superaban ampliamente a los conocidos. Muchos humanos habían terminado su contrato, otros habían sido destinados a diferentes flotas. Algunos simplemente no lograban regresar. Nosotros seguíamos allí, más viejos, más callados, con algunas cicatrices nuevas y muchas menos certezas que cuando abandonamos la tierra. Una noche, mientras terminábamos la última botella de aquella horrible cerveza casera, Matías levantó el vaso hacia mí. ¿Sabes cuál es el secreto para sobrevivir aquí? Negué con la cabeza. Pensé que iba a decir alguna de sus tonterías habituales. En cambio, respondió con una serenidad que todavía hoy puedo recordar. Nunca olvides por qué quieres volver. Yo no añadí nada, simplemente choqué mi vaso contra el suyo, porque no hacía falta agregar nada. Los dos sabíamos perfectamente que esa era la respuesta. Pocos días después, recibimos nuevas órdenes de despliegue. Otro planeta, otra operación, otra misión que según el informe de los calculadores tenía una probabilidad mínima de complicarse. Recuerdo mirar a Matías mientras ambos ajustábamos las correas de nuestras armaduras. Él levantó el pulgar exactamente igual que 5 años atrás, la primera vez que descendimos por aquellas rampas. Yo solo asentí, tomé el rifle y los dos caminamos una vez más hacia las compuertas del transporte. Para entonces, ya no éramos los muchachos que habían abandonado la tierra soñando con una aventura. Éramos soldados, éramos veteranos, y sin darnos cuenta, aquellos 5 años habían pasado con la misma rapidez con la que desaparecen las estrellas cuando una nave entra en salto. Dicen que el tiempo es relativo. Cuando eres un niño, un verano parece durar una eternidad. Cuando eres adulto, los años empiezan a escaparse entre los dedos como la arena. Y bueno, quizás como lo dicen los físicos en la Tierra, que el tiempo es relativo, igual y si tienen razón, pero no de la manera en que lo explican en los libros. En el espacio, bajo el empleo de los calculadores, el tiempo no se mide en horas ni en días, se mide en el número de cicatrices que acumulas en la piel y en la cantidad de nombres de compañeros que tienes que borrar de tu lista de contactos para no volverte loco. El tiempo se vuelve espeso, se vuelve una sustancia viscosa que te llena los pulmones y te agota el alma. Definitivamente, Matías y yo ya no éramos los mismos muchachos sonrientes que se tomaron una foto en el hangar de la Tierra con sus uniformes relucientes. Si miraba mi reflejo en el visor de policarbonato de mi casco, apenas reconocía al hombre del otro lado. Mis ojos se habían vuelto duros, rodeados de ojeras profundas que ningún ciclo de sueño criogénico podía borrar. Tenía una línea delgada de quemadura por plasma que me cruzaba la mejilla izquierda. Recuerdo de nuestro 3.er año en el cinturón de asteroides de Caleb, pero Matías estaba peor. Caminaba con una ligera cojera en la pierna derecha cuando no llevaba la armadura puesta.
cortesía de una esquila de metralla que los médicos alienígenas consideraron no prioritaria para una extracción total, porque no afectaba su rendimiento en un porcentaje significativo. Esa era la palabra clave para nuestros jefes: porcentaje. La primera vez que vimos operar la lógica pura de los calculadores en el campo de batalla fue en un mundo pantanoso llamado Horus 9. Nuestra unidad de infantería, compuesta por unos 40 humanos y una docena de drones autónomos, quedó atrapada en un cañón de lodo negro bajo el fuego cruzado de los nativos. La artillería enemiga nos estaba despedazando. A mi izquierda, un recluta de sección de comunicación, un chico de Madrid que no pasaba de los 20 años, gritaba sosteniéndose las vísceras. Yo le pedí desesperadamente al capitán, a través de la frecuencia de comando, que ordenara a los drones hacer una cortina de humo para poder arrastrar al chico a cubierto. La respuesta del capitán llegó a mis oídos con la misma cadencia fría y monótona con la que te lee un sistema operativo las especificaciones de un motor. Negativo, unidad 04. La probabilidad de supervivencia de la unidad 12 es del 14.2%. El uso de proyectiles de humo reduce la eficiencia de la batería de los drones en un 8.7%, lo que disminuye las probabilidades de éxito de la misión global. Deje que la unidad 12 expire y mantenga su posición de fuego. Me quedé helado. El chico murió 3 minutos después, ahogándose en su propia sangre, mientras los drones pasaban flotando a su lado, ignorando sus súplicas, porque sus algoritmos habían decidido que su vida no valía el gasto de una celda de energía. Ese día entendí que para los calculadores no éramos soldados, éramos piezas de desgaste, éramos como los filtros de aire de la nave o los cartuchos de plasma, consumibles que se compran, se usan hasta que se rompen y luego se tiran a la basura espacial. Esa noche, Matías y yo hablamos. ¿Viste lo que hicieron hoy en el cañón? Al capitán no le importamos una mierda. Si caemos, nos dejarán pudrirnos en el lodo. Lo sé. A ellos no les importamos. Por eso, nos tenemos que importar nosotros. Escúchame bien. Los grises tienen sus ecuaciones y sus malditos números, pero no tienen esto, dijo, señalando su pecho, justo donde estaba el corazón. No olvides lo que es una promesa, así que vamos a hacer un nuevo trato tú y yo. Olvídate de los manuales de la academia, olvídate de las órdenes del capitán. Si las cosas se ponen feas allá afuera, si el mundo se viene abajo y dan la orden de retirada, tú y yo no nos separamos. Entramos juntos a este contrato de 5 años y nos subimos juntos al transbordador que nos lleve de vuelta a la Tierra. Si tú caes, yo te arrastro. Si yo caigo, tú me buscas. Nadie muere solo en la oscuridad. Prométemelo. Lo prometo, hermano, dije, y nos estrechamos la mano con una fuerza que nos dolió. Esa no era una orden militar, era una especie de pacto de sangre. Los años, como ya saben, siguieron pasando, desfilando ante nosotros como una procesión de mundos hostiles. En esos años, aprendimos a pelear como los humanos siempre han peleado cuando están acorralados con una furia salvaje, improvisando tácticas que hacían que los procesadores del capitán entraran en bucles de error porque no seguíamos los patrones lógicos de los manuales. En más de una ocasión, el capitán nos llamó la atención después de una escaramuza. Unidad 04 y Unidad 05. Sus vectores de movimiento durante el asalto al búnker enemigo no coincidían con la ruta óptima de menor riesgo calculada por el sistema central. Desviaron su rumbo 3 metros a la izquierda para cubrir el flanco de otro. Eso incrementó el uso de energía de sus escudos en un 4.2%. Su conducta es ineficiente. Matías siempre se limitaba a saludar militarmente con una chispa de burla oculta en los ojos y solamente contestaba: entendido, capitán, optimizaremos el rendimiento la próxima vez. Pero en cuanto salíamos del puente, nos reíamos en los pasillos vacíos. Los alienígenas no entendían que esos 3 metros a la izquierda eran la diferencia entre que uno de nosotros regresara a casa con un agujero en el pecho o regresara intacto. No entendían que actuábamos para cuidarnos el uno al otro.
no por un simple algoritmo. Y así, golpe a golpe, misión a misión, el calendario digital se fue llenando de cruces rojas. La cuenta regresiva avanzaba, lenta pero implacable. Pasamos del año 3 al 4 y del 4 al 5, y cada noche el ritual era el mismo. Sentarnos en la litera, hablábamos de las casas que construiríamos en la tierra, detallábamos el color de las paredes, la marca del coche que compraríamos, el sabor de la comida real. Nos aferrábamos a esos detalles como un náufrago se aferra a un madero en mitad de la tormenta. Matías ya tenía diseñado en su mente cada rincón de la casa que le compraría a su madre. Sabía dónde pondría la cochera, qué tipo de flores plantaría en el jardín para que ella pudiera verlas por la mañana. Yo por mi parte soñaba con el silencio, un silencio absoluto, sin el zumbido del soporte vital, sin el olor a ozono, sin el temor constante de que una alarma de proximidad me despertara a mitad de la noche para decirme que tenía que ir a matar o morir en un planeta que para nosotros ya no tenía nombre. Estábamos tan cerca, tan jodidamente cerca. Una noche, cuando faltaban apenas 2 semanas para que expirara el contrato de 5 años, nos quedamos despiertos hasta tarde. La nave vibraba suavemente mientras entraba en el sistema X-45, nuestro último destino asignado. Matías sacó debajo de su colchón otra pequeña botella de plástico que contenía esa cerveza que nos encantaba. Sirvió un poco en los tapones de nuestros envases de raciones y me dio uno. Por los 5 años, hermano, por la última misión, por volver a casa. Brindamos en silencio. El líquido quemaba la garganta como fuego, pero sabía a gloria, de verdad que ya no sabía a libertad. Nos quedamos mirando la pantalla del calendario. Solo quedaba un puñado de cuadros en blanco. 14 días. 14 giros de la Tierra, que ya ni siquiera sentíamos, pero que significaban el fin de la condena que nos pusimos nosotros mismos. ¿Te lo puedes creer? En 15 días estaremos en un transbordador comercial, con ropa civil, comida de verdad, ventanas de cristal donde se pueda ver el sol. Lo logramos, hermano. De verdad, lo logramos. No hay que cantar victoria antes de tiempo. Todavía nos queda bajar a X-45 y el informe dice que es una misión de reconocimiento y repliegue de sensores perimetrales. ¿Sabes que eso ya es un trámite para nosotros? Bajamos, recogemos los aparatos de los grises, subimos, cobramos y nos vamos. Es pan comido. Me acosté en mi propia litera, escuchando el ritmo tranquilo de mi respiración. Por primera vez en 5 años, el miedo que siempre vivía como un parásito en el fondo de mi mente parecía disiparse. Estábamos a las puertas de casa, habíamos sobrevivido al vacío, a las balas de plasma, a la indiferencia de nuestros comandantes y a la locura del aislamiento. Estábamos a un solo paso de la meta. El aire en X-45 sabía a ceniza y azufre. Era un planeta agonizante, una roca grisácea cubierta por una neblina perpetua que reducía la visibilidad a menos de 10 metros. El suelo estaba compuesto por grava volcánica que crujía bajo nuestras botas metálicas como con un sonido que parecía que estuviéramos caminando sobre huesos triturados. Cada vez que respiraba, sentía el filtro de mi casco vibrar, luchando por contener las partículas ácidas que amenazaban con quemarme las vías respiratorias. Unidades 04 y 05 mantengan el perímetro a 70 unidades del recolector principal. La probabilidad de interferencia enemiga en este cuadrante es del 3.4%. Procedan con la desconexión de los sensores. Entendido, capitán. Procediendo. Respondió Matías a través del canal privado. Lo miré de reojo. Su silueta masiva, envuelta en la armadura gris de los calculadores, se recortaba contra la niebla. Se recortaba contra la niebla. Estaba arrodillado frente a una torre de aleación, desatornillando el núcleo de energía con movimientos rápidos y expertos. Faltaban 3 días, solo 3 malditos días para que expirara nuestro contrato. Las maletas
ya estaban selladas en nuestro camarote de la fragata. Los pasajes de transbordador hacia la Tierra estaban preparados en nuestras consolas personales. Estábamos tan cerca que casi podía sentir el calor del sol de verano en la piel. Entonces, el cielo se tiñó de un púrpura enfermizo. No hubo alarmas previas. Los calculadores presumían de sus sistemas de radar cuántico, pero la lógica alienígena no había previsto que el enemigo local utilizaría túneles subterráneos excavando en la roca volcánica para burlar los escáneres. El suelo bajo mis pies vibró violentamente y un segundo después, una explosión de plasma puro brotó de la Tierra a escasos metros de la torre de sensores. El estallido fue tan brutal que la onda expansiva me arrojó hacia atrás, haciéndome rodar por la grava áspera. El visor de mi casco se llenó de advertencias parpadeantes en color rojo. Estática estalló en mis oídos y cuando logré incorporarme sobre las rodillas, el infierno se había desatado. ¡Emboscada! ¡Nos tienen rodeados!, gritó Matías. Su voz estaba cargada de una adrenalina pura que no había escuchado en años. Lo vi disparar su rifle de plasma hacia la niebla, donde decenas de siluetas alargadas y veloces emergían de las grietas del suelo. Los disparos enemigos eran proyectiles de energía concentrada que siseaban en el aire húmedo, dejaban rastros de humo blanco y un olor a ozono que saturaba el ambiente. Por la frecuencia de comando, la voz del capitán intervino de inmediato, analítica, midiendo el desastre en números. Fuerza enemiga excede las proyecciones en un 400%. Probabilidad de retener el sector 0%. Orden de retirada inmediata. Abandonen los sensores. Diríjanse al transbordador de evacuación en el vector 09. Los drones autónomos que nos acompañaban no dudaron un segundo, dieron media vuelta al unísono, ignorando nuestra posición y salieron disparados hacia la zona de aterrizaje, flotando por encima del terreno. Para la lógica de los calculadores, los drones eran costosos. Nosotros éramos la retaguardia de distracción. Solo pude correr y gritarle a Matías que corriera conmigo, abriendo fuego de cobertura con mi fusil. Las ráfagas de plasma azul iluminaban momentáneamente la niebla, revelando las fauces y las garras de las criaturas que se abalanzaban sobre nosotros. Corrimos. Dios, ¿cómo corrimos? La grava volcánica volaba bajo el impacto de nuestras botas. A nuestro alrededor, el suelo estallaba en géiseres de fuego púrpura. El humo se volvía tan denso que la visibilidad cayó a cero. Solo podía guiarme por el destello de las luces estroboscópicas traseras de la armadura de Matías, que parpadeaban en el humo unos metros por delante de mí. El ruido era ensordecedor, las detonaciones de la artillería enemiga, el siseo del plasma quemando la roca, el ruido de los motores del transbordador que ya esperaba a lo lejos, el sonido ensordecedor de mi propio corazón golpeando contra mis costillas. Y entonces se escuchó la maldita voz del capitán. El transbordador despegará en 45 segundos. Los activos biológicos que no estén a bordo serán catalogados como pérdidas aceptables. ¡Ya casi llegamos! ¡No cierren la maldita puerta!, grité, sintiendo que los pulmones me estallaban. La fatiga acumulada de 5 años parecían haberse concentrado en mis piernas, que se sentían como plomo derretido. El humo se abrió por un instante y vi la rampa de metal del transbordador. Los motores de la nave rugían, levantando una tormenta de polvo gris que cegaba la vista. Vi a varios soldados de otras unidades subir a tropiezos. Las compuertas hidráulicas ya habían comenzado su descenso lento y pesado. Llegué a la rampa, tropecé con el borde de metal, cayendo en el suelo del hangar interior. El dolor me recorrió los brazos, pero no importó. Me di la vuelta de inmediato, jadeando, buscando la figura de Matías en la densa nube de humo que tragaba la entrada. Las compuertas se cerraron con un golpe seco y neumático, sellando el exterior y sumergiéndonos en la familiar iluminación blanca y fría de la nave. El transbordador se elevó con una sacudida violenta, rompiendo la gravedad del planeta. Me arranqué el casco de un tirón, ansioso por respirar el aire filtrado, aunque supiera ozono. Estaba empapado en sudor y temblando.
¿Matías? Dije con la voz rota por el esfuerzo. ¡Matías! ¡Maldita sea! Casi no la contamos. Miré a mi alrededor. En el hangar del transportador había una docena de soldados. Algunos estaban heridos, otros simplemente miraban al suelo con la mirada perdida del combate. Me puse de pie a trompicones, apoyándome en las paredes del polímero. Caminé hacia la fila de asientos tácticos donde debíamos asegurarnos para el salto orbital. Vi mi asiento y al lado vi el suyo. El arnés de seguridad colgaba suelto, balanceándose suavemente con la vibración de los motores. El asiento de metal gris estaba completamente vacío. No había rastro de su armadura, ni de su fusil, ni de su presencia. El pánico me golpeó en el estómago con la fuerza de un impacto cinético. El aire pareció desaparecer del hangar. Miré a los otros soldados desesperado. ¿Dónde está?, pregunté. Mi voz sonó como una especie de grito ahogado. ¿Dónde está Matías? Estaba justo delante de mí. Vi sus luces en el humo. Subió conmigo. Tuvo que haber subido conmigo. Nadie me contestó. Los pocos humanos que quedaban en la unidad bajaban la cabeza, evitaban cruzar su mirada con la mía. Los drones de mantenimiento pasaban a mi lado, limpiando el lodo negro del suelo con una indiferencia mecánica que me revolvía las entrañas. Corrí hacia la consola de comunicación del hangar y golpeé el panel con un puño cerrado, abriendo la línea directa con el puente de mando de la fragata, donde el capitán monitoreaba el repliegue. «Capitán, falta la unidad 5. Matías no está en el transbordador. Tenemos que dar la vuelta. Abran las compuertas. Se quedó en la zona de aterrizaje. ¡Den la vuelta ahora mismo!» La línea permaneció en silencio durante un segundo que se sintió como una eternidad en el vacío. Cuando la voz sintética del capitán respondió, no había urgencia, no había sorpresa, no había nada, solo datos. Unidad 04. El transbordador ha alcanzado la velocidad de escape orbital. Dar la vuelta reduce la eficiencia del combustible en un 73% y expone la nave en un 94.2% de probabilidad de destrucción por fuego antiaéreo. La solicitud de retorno queda denegada por motivos de optimización de recursos. Me quedé estático, sosteniendo el intercomunicador, sintiendo cómo el mundo que habíamos construido durante 5 años se derrumbaba. Ese sueño de filete, de la terraza frente al mar y de la casa que le construiría su madre, se desmoronaba en pedazos bajo la implacable e inhumana lógica de una estúpida máquina. El transbordador se acopló a la fragata principal con un estruendo metálico que resonó en todo mi cuerpo como un recordatorio de nuestra reclusión. No esperé a que la rampa terminara de descender por completo. Me deslicé por la abertura hidráulica y corrí por los pasillos de polímero blanco, arrastrando mis botas sucias de grava volcánica, dejando un rastro de cenizas de X-45 sobre el suelo inmaculado de la nave. Los sistemas automáticos de limpieza se activaban de inmediato detrás de mí, zumbando, borrando mi presencia como si la nave misma quisiera negar que un humano desesperado estaba quebrando la perfecta armonía de su diseño. Llegué al puente de mando. Las compuertas se abrieron y me encontré en la enorme sala semicircular, iluminada por pantallas tácticas que flotaban en el aire, mostrando vectores de aproximación, porcentajes de combustible y gráficos de rendimiento biológico. En el centro, inmóvil, estaba el capitán. Su figura esbelta y grisácea permanecía de espaldas a mí, con sus largos dedos digitando secuencias rápidas en un panel holográfico. Sus grandes ojos oscuros, parecidos a lentes mecánicos, ni siquiera se enfocaron en mí cuando irrumpí en su espacio. Tiene que mandar a una cápsula de rescate. Matías sigue vivo allá abajo. Los sensores de corto alcance de mi armadura registraron su pulso antes de que el transbordador rompiera la ioosfera. Está vivo, maldita sea. Podemos bajar en una nave ligera y sacarlo de ese cañón. El capitán no se giró de inmediato. Se tomó 5 segundos terrestres para finalizar la transferencia de datos que estaba realizando. Cuando por fin se volvió hacia mí, su rostro carecía de cualquier arruga, de cualquier tensión, de cualquier rastro de lo que nosotros llamamos compasión.
Unidad 04. He revisado el registro telemétrico del sector X45 tras la retirada. Los escáneres tácticos indican que la unidad 05 sufrió una perforación por impacto de plasma térmico en la sección abdominal inferior durante el vector de repliegue. Su armadura experimentó una pérdida del 80% de integridad estructural. Pero su pulso seguía activo. Eso significa que está respirando. Significa que está esperando que volvamos por él. Significa un proceso biológico de degradación inevitable. La tasa de hemorragia interna, sumada a la toxicidad de la atmósfera de X45, establece una probabilidad de deceso del 98.7% en las próximas 2 unidades de tiempo. Enviar una cápsula implica un gasto de combustible equivalente a 300 unidades de crédito y un riesgo del 42% de perder la plataforma de rescate. La matemática militar es definitiva, es un recurso perdido. Aceptar la pérdida es la única acción lógica. Sentí una oleada de calor invadirme el rostro. Era la rabia de 5 años de humillaciones, de bloques de comida con sabor a cartón, de ver compañeros morir, convertidos en simples números. Me acerqué tanto al capitán que pude oler el aroma químico e industrial que despedía su piel sintética. No, es un recurso perdido. Es mi hermano. Es la persona con la que firmé ese maldito contrato. Hicimos un trato. Nos íbamos a cuidar las espaldas. A su maldita lógica le importa una mierda. Pero a mí sí. Si ustedes no bajan por él, yo lo haré. Denme los códigos de una nave ligera y yo asumiré el riesgo. El capitán parpadeó lentamente. Sus ojos mecánicos emitieron un leve zumbido mientras procesaban mis palabras, buscando en sus bases de datos un patrón de comportamiento que explicara mi insubordinación. Tu petición entra en conflicto con las cláusulas contractuales vigentes, Unidad 04. Faltan exactamente 72 horas terrestres para la finalización de tu periodo de servicio de 5 años. Los registros indican que has acumulado una compensación económica total que te permitiría la adquisición de bienes inmuebles y estabilidad financiera en tu planeta de origen. Si cruzas la puerta del hangar desobedeciendo una orden directa de este comando, incurrirás en una violación grave de los términos. Si procedes con esta acción irracional, el sistema cancelará de forma automática todos tus beneficios acumulados. Perderás tus créditos, tu transporte a la Tierra será revocado y regresarás a tu planeta natal sin recursos, si es que sobrevives. Estás arriesgando 5 años de trabajo, tu fortuna y tu propia vida por un organismo cuya probabilidad de supervivencia es prácticamente nula. Es un intercambio de valor cero. Es completamente inútil. Miré el holograma. Vi mi nombre impreso en letras de luz verde. Vi la enorme cifra de créditos que se suponía iba a comprar mi libertad, la casa de mis padres, el silencio que tanto había añorado. Era todo lo que había soportado, las noches de insomnio, el miedo constante, las cicatrices. Todo estaba condensado en esa pantalla flotante. Luego cerré los ojos y vi a Matías. Lo vi sonriendo en la litera, sosteniendo la tableta digital, tachando los días con una cruz roja. Lo escuché decir: si tú caes, yo te arrastro. Si yo caigo, tú me buscas. Nadie muere solo en la oscuridad. Promételo. Cuando abrí los ojos, la pantalla de créditos me pareció la cosa más ridícula, fría y vacía de todo el maldito universo. Miré al capitán directamente a sus lentes oscuros y sin alma. ¿Sabe qué es lo que pasa con ustedes, capitán? Que sus computadoras de mierda pueden calcular el peso de una fragata, el alcance de un rifle de plasma y el valor de una maldita moneda, pero no tienen ni la más mínima y miserable idea de cuánto vale una promesa. Me arranqué el comunicador táctico del hombro con un tirón violento y lo arrojé contra la pantalla holográfica del contrato. El aparato de plástico impactó en el centro de los datos, disipando la luz verde en una ráfaga de estática antes de caer al suelo y romperse en pedazos. El capitán dio un milimétrico paso hacia atrás, una reacción automática de sus sistemas de defensa ante una conducta hostil impredecible.
Tu perfil biológico indica niveles elevados de cortisol y adrenalina. Estás experimentando un fallo en tu juicio racional. Unidad 04. Si abandonas el puente, las unidades de seguridad automatizadas recibirán la orden de catalogarte como un desertor. Intente detenerme y verá lo ineficientes que pueden volverse los humanos cuando estamos encabronados. Me di la vuelta y salí del puente con paso firme. Ya no corría por pánico, corría con un propósito. Llegué a la armería central, que estaba desierta. Tomé mi rifle de plasma del armero, verifiqué que la celda de energía estuviera al máximo y cargué 3 cargadores adicionales en los compartimientos de mi armadura. Me coloqué el casco de nuevo, escuchando el siseo del soporte vital. Ya no me importaba el olor a ozono, ni el frío del polímero. Me dirigí al hangar secundario, donde las naves ligeras de reconocimiento de monoplaza estaban alineadas. Sabía que los drones de seguridad de la fragata estarían alertados, pero los sistemas alienígenas se basaban en protocolos fijos. Primero emitían advertencias, luego calculaban el riesgo y al final actuaban. Para cuando sus algoritmos determinaran la ruta óptima para interceptarme, yo ya estaría muy lejos. Me subí a la cabina de una nave ligera, encendí los motores de fusión y forcé la apertura manual de las compuertas de eyección de emergencia. Las luces rojas del hangar comenzaron a parpadear y una alarma ensordecedora inundó el lugar. A través del cristal de la cabina vi el vacío negro del espacio y abajo la esfera gris y tormentosa de X-45 esperando por mí. Ya voy, hermano, susurré para mí mismo, empujando la palanca de aceleración a fondo. Solo resiste un poco más. Vamos a volver a casa juntos. La nave ligera salió disparada hacia el vacío, rompiendo la gravedad de la fragata, cayendo en picada hacia el infierno de cenizas del que acababa de escapar. Había renunciado a mi dinero, a mi futuro seguro y a mi libertad garantizada por los alienígenas. Pero mientras entraba en la atmósfera del planeta hostil y el fuselaje de la nave comenzaba a arder por la fricción, supe que había salvado lo único que los calculadores jamás podrían quitarnos: nuestro honor. La nave ligera se estrelló más que aterrizar en la superficie de X-45. El fuselaje crujió contra las rocas volcánicas, pero no me importó. En cuanto los motores se apagaron, forcé la compuerta de la cabina y me arrojé al lodo gris y a la niebla ácida. El viento rugía con furia, golpeando mi casco, pero mi mente estaba fija en un solo punto: las coordenadas donde el transbordador nos había abandonado. Corrí a través del humo púrpura, tropezando con los restos de los sensores destrozados. Mis pulmones ardían y la fatiga muscular era un tormento, pero la adrenalina bloqueaba el dolor. Desesperado, encendí el escáner de corto alcance de mi visor. «Matías», susurré con la voz quebrada por el pánico. «Matías, responde, por favor». La pantalla parpadeó. Una débil señal intermitente apareció a solo 200 metros, en el fondo de un cañón de roca agrietada. Me deslicé por la pendiente volcánica, cayendo de rodillas sobre la grava. Ahí lo vi. Matías estaba recostado contra una roca negra. Su armadura gris estaba destrozada en el pecho y el abdomen, cubierta de una densa capa de sangre oscura que el frío del planeta comenzaba a espesar. Tenía el casco tirado a un lado. Su rostro, aquel rostro joven con el que había compartido 5 años de sueños, estaba pálido, cubierto de cenizas y sudor. Tenía los ojos entornados, mirando hacia el cielo púrpura y vacío. «¡Matías!», grité, arrojando mi rifle a un lado. Me arrastré hacia él y me quité el casco de un tirón, ignorando el aire corrosivo que me quemaba la garganta. Necesitaba que me viera. Necesitaba ser un humano a su lado. «¡Matías! Hermano, aquí estoy. Volví por ti». Al escuchar mi voz, sus párpados temblaron. Lentamente enfocó por la fuerza de una voluntad sobrehumana. Giró la cabeza hacia mí. Sus labios estaban partidos y un hilo de sangre le corría por la comisura de la boca. Pero cuando me vio, cuando sus ojos se cruzaron con los míos, la debilidad pareció desaparecer por un segundo.
Matías sonrió. Fue una sonrisa pequeña, temblorosa, pero llena de una paz absoluta, una sonrisa que desafiaba a todo este maldito universo frío. Extendió una mano temblorosa, cubierta de lodo, y me sujetó de la placa del hombro con las pocas fuerzas que le quedaban. Su voz fue apenas un susurro que el viento casi se lleva, pero resonó en mi alma con la fuerza de un trueno. Sabía que volverías por mí, hermano. Dijo eso, y una lágrima limpia corrió por su mejilla sucia de ceniza. El pecho se me cerró en un nudo insoportable. Lo tomé en mis brazos, pegando su cabeza a mi pecho, abrazándolo con una desesperación ciega, como si pudiera traspasarle mi propia vida a través de la armadura. Las lágrimas me nublaron la vista, calientes y amargas. Claro que volví, maldita sea, claro que volví. Nuestro contrato terminó, Matías. El transbordador comercial a la Tierra sale mañana. Nos vamos a casa, ¿me oyes? Nos vamos a casa. Vas a comprarle esa casa a tu madre con el jardín grande y nos vamos a comer esos filetes en la terraza frente al mar. Te lo prometo, hermano. Te lo prometo. Aguanta. Matías me miró una última vez. Su sonrisa no desapareció, pero la luz de sus ojos comenzó a desvanecerse, como una estrella que se apaga en la distancia. Sus dedos perdieron fuerza y se deslizaron lentamente por mi armadura. Su último suspiro golpeó mi cara, frío y suave. Y luego el silencio. Sus ojos se quedaron fijos en la nada. Su pecho dejó de moverse. ¿Matías? ¡Matías! ¡No! ¡No! ¡Matías, por favor! ¡Abre los ojos! ¡No me dejes solo aquí! ¡Matías! Mi propio grito de dolor se ahogó en la inmensidad de ese planeta desierto. Me incliné sobre su cuerpo inerte y lloré. Lloré con una furia y una agonía que rasgó mis cuerdas vocales, abrazando el cadáver de mi mejor amigo, del único hermano que la vida me había dado. El frío de X-45 parecía filtrarse directamente en mis huesos, pero el dolor más grande estaba dentro, una herida abierta que sabía que jamás sanaría. No había créditos en el universo que pudieran llenar este vacío. Ninguno. No sé cuánto tiempo pasé arrodillado en el lodo, abrazando su cuerpo mientras la tormenta de azufre arreciaba a nuestro alrededor. Pero cuando el llanto se secó y se convirtió en una fría y pesada piedra en mi estómago, me puse de pie. Limpié con mi mano la ceniza de su rostro. Con infinita delicadeza pasé mis brazos por debajo de su espalda y de sus rodillas, y lo levanté. Su cuerpo estaba pesado, frío, pero no iba a dejarlo en este basurero espacial. Habíamos prometido que llegaríamos juntos y que saldríamos juntos. Cargándolo en brazos, caminé de regreso a la nave ligera. El trayecto fue un calvario de pasos lentos y una respiración asistida. Pero no miré atrás. Lo acomodé en el asiento del copiloto, asegurando su arnés por última vez. Encendí los motores y despegué, rompiendo la atmósfera de X-45 para regresar a la fragata principal. Ya no me importaban las alarmas, ni las unidades de seguridad, ni las amenazas del contrato cancelado. Ya no tenía nada que perder. Cuando la nave ligera entró en el hangar principal de la fragata, las puertas hidráulicas se abrieron con un siseo metálico, dejando entrar el viento estéril y artificial de la base. El silencio se apoderó del lugar. Los soldados humanos de las otras unidades y las criaturas de la especie lógica detuvieron sus labores. Todas voltearon sus rostros hacia la rampa. Bajé de la nave. Mis pasos eran pesados, resonando en el suelo de polímero blanco. Mi uniforme y mi armadura estaban cubiertos de hollín, lodo negro y de la sangre de Matías. En mis brazos
Cargaba su cuerpo inmóvil. Caminé hasta el centro del hangar y con una suavidad que contrasta con mi aspecto destrozado, deposité a mi hermano en el suelo. El capitán se acercó desde la plataforma superior. Sus ojos oscuros y mecánicos escanearon los restos biológicos de Matías antes de mirarme a mí. No había reproche en su voz sintética, solo esa insoportable y plana confirmación de sus datos. Las lecturas biométricas indican ausencia total de signos vitales. El sujeto está muerto tal como los modelos predictivos lo indicaron antes de tu partida. Desobedeciste una orden directa, violaste el protocolo y cancelaste tu compensación financiera. Tenía razón, soldado. ¿Para qué fuiste? Solo te arriesgaste. Fue completamente inútil. Me puse de pie lentamente, enderezando la espalda. No sentía ira, solo una dignidad inquebrantable que me venía desde lo más profundo del pecho. Miré al capitán fijamente, obligando a sus lentes ópticos a enfocarme. No fue inútil, capitán. La lógica dicta lo contrario. Trajiste un cadáver. El riesgo de tu propia vida no alteró el desenlace biológico de la unidad 05. El valor final es 0. Cuando salí de aquí, él todavía respiraba. Llegué a su lado, en el límite de sus fuerzas. No murió solo y abandonado, en la oscuridad de ese planeta maldito como si fuera una pieza de chatarra. Lo acompañé en sus últimos momentos, y cuando me vio llegar, me sonrió, me miró a los ojos, y me dijo que sabía que volvería por él. Justo después, falleció. Para su lógica, capitán, un soldado es solo una cifra en una hoja de cálculo. Para mí, él era mi hermano. Y los humanos no seguimos órdenes y eso significa dejar a uno de los nuestros atrás. Él murió sabiendo que me importaba. Murió sabiendo que era lo único que tenía en este mundo. Así que no se atreva a decirme que lo que hice fue algo inútil. El hangar quedó en un silencio sepulcral. Las pantallas tácticas siguieron parpadeando, pero el capitán no volvió a digitar nada. Se quedó inmóvil, con sus procesadores probablemente atrapados en un bucle sin fin, intentando descifrar una variable que ninguna ecuación en el universo conocido podría medir jamás: el valor humano de una última sonrisa. Miré el cuerpo de Matías por última vez y me arrodillé a su lado para tomar su mano fría. Habíamos perdido el dinero, las casas y el futuro que planeamos. Pero mientras la fragata seguía su curso por el vacío del espacio, supe que, al menos, regresaríamos a casa juntos. Y bueno, ¿qué les pareció la historia? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Me odian porque lloraron? ¿O son personas sin alma y no lloraron absolutamente nada? Díganmelo en los comentarios, los estaré leyendo. Recuerden que si les gustó la historia le pueden dar like, pueden comentarla y pueden compartirla con alguien a quien crean que les puede interesar. Además, si no estás suscrito y te gusta ver los videos, no olvides suscribirte, es gratis. Pero si está dentro de tus posibilidades volverte un miembro del canal, no dudes en hacerlo. Todos los miembros del canal me ayudan a traerles contenido de manera lo más constante posible. Además, les quería preguntar, ¿les gustan estos videos de formato extra ultra mega largo o preferirían que siga con los videos más cortos de 15 minutos a 20 o algunos hasta 40 minutos? ¿O les gustan los que son de 1 hora o más? Y bueno, sin nada más que decir, vamos con los agradecimientos a todos los renacuajos. Muchísimas gracias a todos los renacuajos. De verdad que sin ustedes esto no sería posible. No solo por el apoyo económico que aportan al canal, sino también porque saber que están ahí siempre, apoyando y esperando nuevo contenido, me motiva a esforzarme y traerles la mayor cantidad que me es posible de videos. De verdad, muchas gracias. En especial a los que ya llevan más de 1 año conmigo en este estanque de renacuajos.